presentarles a nuestra predicadora de la mañana. Este año tenemos dos predicadoras que ustedes han tenido el privilegio de escuchar antes, la pastora Susan Combs y la pastora Igna de Suárez. Ellas vienen de Colombia y creo que esta es la cuarta vez que dicen sí a nuestra invitación y están aquí. Y nuestras vidas pues nunca fueron iguales después de conocerlas y recibir de ellas, y yo sé que hoy también va a ser la misma situación. Vamos a ser enriquecidas por la palabra fresca que ellas traen para nuestras vidas hoy. En la sesión de la mañana va a predicar la pastora Susan Combs. Susan es oriunda de Oklahoma, de Estados Unidos. Sin embargo, cuando uno le pregunta, Susan, ¿tú quieres predicar mejor en inglés? ¿Saben lo que dice? No, yo me siento más cómoda en español. Así que hasta ese punto ha llegado Colombia a injertarse en su corazón y en todo su ser. Ella dice que su primer amor es Jesús y su segundo amor es Colombia. Ella es una misionera, ha viajado por muchos países, más de 35 países. Llegó a Colombia y de ahí el Señor la disparó a las naciones. Y tiene un mensaje sencillo, maternal, práctico y de reto a la mujer para hacer lo que cada una de nosotros alcancemos lo que Dios ha determinado que alcance. Es una mujer muy amorosa, muy dulce, así como ustedes la van a ver aquí, cómo se proyecta a sí mismo es ella en el trato individual. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a la pastora Susan Combs. Gracias, Pastora Meche. Muy buenos días a todos. Por favor, dile a alguien a tu lado, lo mejor en esta vida es conocer a Jesucristo. Dile, no hay nada igual como conocer al Señor. La verdad, yo tengo que venir, si me va a tocar predicar en inglés, yo necesito venir como una semana antes a los Estados Unidos. Para que empiece a fluir, porque llevo 38 años viviendo en español. Entonces, todas mis notas están en español, mi Biblia es española. Bueno, allí. Entonces, y con el tremendo privilegio de ser misionera en el nombre del Señor Jesucristo. Y para mí es un gozo muy grande estar aquí con ustedes en esta mañana. Por favor, abren conmigo en Miqueas 6, versículo 8, el versículo lema de este día. Y vamos a leerlo todos juntos en voz alta, por favor. Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Por favor, todos juntos en voz alta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Y otras versiones dicen, y caminar en humildad con tu Dios. Es un caminar continuo en estas cosas. Y cuando nosotros miramos esto, es el carácter de Cristo en nosotros. Es la naturaleza del Señor en nosotros. Podemos nosotros tener muchas metas en esta vida, pero realmente nuestra meta mayor debería ser que se forme aquí el carácter del Señor. Es lo más importante, todo lo que pasa a nuestro alrededor, todas las circunstancias que estamos viviendo, el Señor aprovecha esas circunstancias para formar algo más del carácter de Cristo en nuestro corazón. Cuando pasamos por algo difícil, al salir de allí hay una nueva fragancia. ¿Cuántos han experimentado eso? En medio de las cosas difíciles hay un quebrantamiento aquí y el Señor va formando cosas muy importantes en nosotros.
Y hay un hombre en la palabra, precisamente voy a predicar de un hombre hoy, porque es un héroe de la fe para mí y en cuya vida yo veo estas características y otras más. Y es la vida de Moisés. Entonces, por favor, acompáñenme en esta mañana aquí a Éxodo 4. El libro de Éxodo, capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 9. Aquí Moisés recibió su llamado. Si lo tienes, por favor, puedes leer conmigo del 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. En el capítulo anterior, el Señor había aparecido a Moisés en una zarza que ardía. Y él le dijo que lo iba a usar para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y aquí Moisés responde, y él dice: Señor, es que no me creerán. Es que habían pasado más de 400 años desde que Dios había hablado. La voz de Dios no se había escuchado en 400 años. Y el Señor aparece y le dice a Moisés: te voy a usar a ti. ¿A cuántos les daría un poco de susto esa declaración sobre tu vida? Uy, yo creo que bastante. Y él dice, no me van a creer, no me van a creer. Y el Señor le dice: pero yo te respaldaré, yo respaldaré mi palabra en tu boca con señales y prodigios. ¿Cuántos anhelan eso? Que la palabra en tu boca sea respaldada por señales y prodigios. Eso es algo que yo creo que el Señor va a aumentar en estos días. Yo creo que estamos entrando en un tiempo donde veremos milagros en la calle, donde veremos a los paralíticos levantarse, donde veremos a los ciegos con los ojos abiertos, donde veremos al Señor hacer grandes cosas, donde resucitarán muertos. ¿Cuántos pueden creer esto conmigo? Y el Señor dice: yo respaldaré mi palabra en tu boca con señales y prodigios, Ahora, cuando nosotros miramos la vida de diferentes personas en la palabra, hay los que Dios usó por largo tiempo, toda la vida. Pero hay otros que fueron útiles para el Señor un tiempo muy corto. Y después ya no fueron útiles más. Se desviaron, dejaron los caminos del Señor, le fallaron al Señor. Y yo no sé de ti, pero yo quiero terminar bien. Yo quiero poder servirle bien toda mi vida. Yo quiero que hasta mi último respiro se puede ver a Jesucristo aquí en mi corazón. Hasta mi último respiro se puede escuchar palabra de Dios de mi boca. Hasta mi último respiro yo puedo ser de bendición para los que están a mi alrededor. Y he podido identificar en la vida de Moisés 4 cualidades que lo guardaron. Porque nosotros sabemos que después de esta introducción, las cosas que Dios hizo con él fueron cosas muy grandes. Pero él fue útil al Señor toda la vida.
Él sí se equivocó un par de veces, pero el corazón de Moisés fue útil para el Señor toda su vida. Y yo quiero ser así. ¿Cuántos dirían conmigo? Yo también. Yo también. Y aquí encontramos en la vida de Él precisamente las cualidades que estamos viendo en el versículo lema en este día. Y la primera cualidad que vemos en la vida de Moisés es la humildad. Por favor, digan conmigo, humildad. Digan conmigo, caminar con humildad. Con tu Dios. Ajá, ajá. Ahora, cuando nosotros miramos esto, del versículo 10 al 17, Él responde a lo que Dios le ha dicho. Dios le ha dicho, yo te voy a usar con señales, con prodigios. Y ahora Él responde aquí a lo que Dios le ha dicho. Entonces dijo Moisés, versículo 10, a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíame te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. El Señor viene y le dice, yo te respaldaré la palabra en tu boca, y todavía Moisés dice, no soy capaz. Y dice hasta tal punto, no soy capaz, que dice que el Señor se enojó con él. Pero yo no creo que el Señor se haya enojado con él porque Moisés supiera que él no era capaz. Por favor, dile a alguien a tu lado allí, yo no soy capaz en mis propias fuerzas. Yo creo que se enojó con él porque él no reconocía que Dios en él sí era capaz. Por favor, dile a alguien a tu lado, yo no soy capaz, pero Dios en mí sí es capaz. Hay una gran diferencia aquí. Cuando empezamos a pensar que nosotros mismos somos capaces, estamos en problemas. Estamos en problemas. Pero cuando sabemos que no lo somos, pero que es Él en nosotros, esa sí es verdadera humildad. Allí podemos pararnos para realmente ver que Dios haga lo que Él quiere hacer. Es otra posición diferente. Y nosotros aquí vemos a Moisés al comienzo del ministerio. Aquí lo vemos muy humilde. Por favor, digan conmigo, humilde. Ajá. Él sabe muy bien quién es Él y sabe muy bien quién es Dios. Muchos son humildes al comienzo. Pero con el paso del tiempo, ¿qué pasa con los humildes siervos del Señor? Con el paso del tiempo y en la medida en que Dios empieza a usarnos, ¿qué puede pasar con nuestros corazones? En la medida en que vamos viendo la palabra respaldada con señales y prodigios, ¿qué puede pasar en nuestros corazones? Y vemos en la vida de Moisés que no era humilde solamente al comienzo, sino que más allá también en la vida de él. Acompáñenme a Éxodo 18:24, por favor. Éxodo 18:24. Él ya no es un novato. Ya no es un novato. Y en este capítulo, el suegro de él, que no era del pueblo de Dios, él viene a visitarlo. Y él ve que Moisés está allí desde la mañana hasta la noche juzgando casos. Y Jetro, el suegro,
Él viene y él le dice, no lo suaviza, él le dice, Moisés, estás mal. Hasta allí ya Moisés era el número 1 humano en el pueblo de Dios. Nadie le contradecía a Moisés. Él allí, y llega el suegro y habla muy directamente y dice, no estás haciendo bien. Le dice, te vas a agotar y no vas a poder seguir con esto. Y le dice cómo organizarlo para aliviar la carga. Ahora, Moisés estaba muy acostumbrado a ser el número 1. ¿Cuántos aquí están en posición de autoridad? ¿Pueden levantar la mano bien arriba? Si eres mamá, estás en posición de autoridad. ¿Pueden levantar la mano bien arriba? Mucho cuidado con cómo manejas esa posición, ¿no? Entonces, pero viene este Jetro y le dice esto, y Moisés, dice la palabra aquí, Moisés no dijo, pero ¿quién eres para hablarme a mí? ¿Quién eres para corregirme a mí? No. El versículo 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Necesitamos ser corregibles. Por favor, di conmigo, corregible. Nunca vamos a llegar al punto de saber tanto que no deberíamos seguir corregibles. Es muy importante poder escuchar consejos, incluso poder escuchar críticas y saber preguntarle al Señor si es cierta esa crítica de mi vida, porque si es cierta yo necesito cambiar algo y no simplemente reaccionar con rabia, ser corregibles. Y aquí lo vemos más adelante, él era corregible. Pero ahora en Números 12, versículo 3, Números 12, versículo 3, todos juntos, por favor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La Reina Valera lo tradujo, a esta palabra la tradujo manso, pero muchas otras versiones, la gran mayoría la traducen humilde. Increíble. Dice, aquel varón Moisés era muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya había visto abrirse el mar Rojo. Ya había visto al Señor respaldarlo en grandes, tremendos milagros. Y dice que era el hombre más manso y más humilde que había sobre la faz de la tierra. Ahora, el Señor pone en nuestras vidas instrumentos de humildad. Instrumentos de humildad son como martillos que vienen y nos martillan y nos martillan y nos martillan y normalmente tienen la forma de algún ser humano y siguen martillando y siguen martillando y siguen. ¿Cuántos tienen martillos en su vida en este momento? Y el Señor allí está obrando algo porque está quebrando algo aquí que hay que quebrar aquí en nuestras vidas. Hay personas en nuestras vidas que realmente uno ve que están determinados de quebrantarle a uno. Hace un tiempo cuando yo ahora vivo en otro barrio, pero yo viví 10 años en un barrio en Bogotá donde había un grupo de jóvenes. Ahora, la gran mayoría, yo siempre digo el 99.9999% de Colombia ha sido maravilloso conmigo. Pero de vez en cuando hay alguien que no mira el corazón, sino que ve la piel estadounidense y han recibido propagandas y entonces ya es otra cosa. Y así era con este grupo de jóvenes. Estaban en high school, bachillerato, estaban en su último año y me la dedicaron. Era increíble. Vivían no muy lejos, eran de allí del mismo barrio, nos encontrábamos con frecuencia porque salgo a caminar con frecuencia y eran unos insultos y menos mal que ni conozco la mayoría de esas palabras y nunca quiero saber qué significan. Pero mirando sus caras era muy obvio lo que querían decir y eran unos gritos desde lejos. Y yo por dentro
yo quería responder, yo quería decir algo, no la misma cosa, obviamente, no esa, pero algo. Y el Señor me decía, vez tras vez, cállate y ámelos. Cállate y ámelos. Y pasó algo muy bonito. Yo simplemente me callaba y les confieso que tenía rabia adentro, pero me callaba. Y por fin, después de varios meses de ese trato, un día yo entré en la tienda al lado de mi casa. Y allí habían unas mesitas, era una panadería, y allí estaba este grupo de jóvenes y estaban trabajando en un proyecto de fin de año. Y de ese proyecto dependía que si pasaban o perdían el año, y el proyecto era en inglés. Y yo allí estaba comprando una Coca-Cola y escuchando, y yo no sé qué habían aprendido en ese colegio, pero inglés no era. Allí estaban luchando tanto y me miraban como quien dice, y la única que nos podía sacar de esto, y la hemos ofendido tanto que ni modo. Entonces el corazón empezó a saltar de gozo. Pensé, es mi oportunidad de amarlos. Me acerqué a ellos y entonces les dije, disculpen, es que no pude evitar de escucharlos. Es como que están en problemas con inglés. Sí, señora. Todos mirando el piso, nadie me daba la cara. Y yo les dije, pues, es que resulta que yo hablo un poco de inglés. Y si ustedes quieren, yo les puedo ayudar. Sí, señora. Y me senté con ellos y trabajamos, yo creo que unas 3 horas. Porque no tenían base, yo no sé. Pero entonces, bueno, armamos bien su proyecto, les enseñé lo que necesitaban para poder sustentar y entonces y ganaron la nota más alta de todo el colegio, porque su proyecto era perfecto. Y de allí en adelante, cuando nos encontrábamos en el barrio, era Doña Susan, ¿le provoco una Coca-Cola? Doña Susan quiere comer un roscón. Entonces, y por fin llegó el día en que 2 de ellos llegaron allí a la casa y dijeron, Doña Susan, ¿podemos hablar con usted? Y fue el día para ganarlos para el Señor Jesucristo. Sí. Fue el día. Humildad. Por favor, digan conmigo otra vez, humildad. Cuesta permitir que Dios obre verdadera humildad en nuestras vidas. Cuesta, es un proceso. Él está allí trabajando, Él está martillándonos, yo en la universidad, yo estudié terapia recreacional y eso involucraba muchas formas de arte y entre esas formas de arte era el hacer piezas de barro. Y entonces, para hacer una pieza de barro en la rueda, primero tú tienes que pasar casi más tiempo preparando el barro que después formar la pieza. Entonces, uno tira el barro, uno golpea, aplasta, amasa, vuelve a golpear, vuelve a aplastar, y el pobre barro debería estar gritando, ¡socorro que no aguanto más de esto! Pero es con un propósito. ¿Por qué? Porque hay que sacar todas las burbujas de aire de ese barro. Si se queda una burbujita, por más pequeña que sea, al formar la pieza, meterla allí al horno, esa burbuja de aire destruirá esa pieza, porque en el horno se estallará. Y nosotros tenemos burbujas de orgullo. ¿Cuántos pueden decir, yo soy consciente de mis burbujas? Yo veo mis burbujas. Sí. ¿Cuántos pueden decir unción de honestidad en esta mañana? Nada de religiosidad. ¿Cuántos pueden decir yo lucho con mi orgullo? ¿Pueden levantar la mano bien arriba? Ajá. Muy bien. Humildad. Verdadera humildad. Moisés era humilde y era el hombre más humilde. Es algo muy impactante que en la medida en que Dios lo iba usando, se formaba más y más humildad en su corazón. No orgullo, no autosuficiencia, no arrogancia,
más y más humildad se formaba allí, porque era consciente de quién era él y quién es Dios. Era un hombre humilde. Otra cualidad en su corazón: él tenía un corazón de misericordia. Por favor, digan conmigo, misericordia. Ahora, en este mismo capítulo 12, donde estamos, vamos a leer ahora sí este capítulo casi completo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso y humilde, como acabamos de ver, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor Jehová, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Ahora, cuando nosotros miramos esto, vemos el corazón de misericordia de Moisés. Sus hermanos lo criticaron. No era cualquier persona, eran sus 2 hermanos. Los 3 eran los líderes más fuertes allí en el pueblo. Primero Moisés y después ellos 2. Y ellos le criticaron a su hermano. ¿Cuántos aquí han sido víctimas de crítica? ¿Pueden levantar la mano? Si hay alguien que no, levante la mano más alto y te tiramos la primera piedra. Porque la verdad es que hay pocas garantías en esta vida, pero la crítica viene con su garantía, ¿no? Hay pocas cosas que les podemos prometer que van a experimentar, pero la crítica sí. Mi abuelo tenía un dicho que me ha ayudado toda mi vida. Él decía: si no, nadie te está criticando, no estás haciendo nada que vale la pena. Y es verdad. Igna tiene un dicho muy bonito referente a eso: solo al árbol que da fruto se le tira piedra. Y es cierto, es cierto. Entonces, pero todos sabemos cuánto duele la crítica, cuánto afecta la crítica. Y Moisés eran sus hermanos. Y entonces dice que lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Y entonces ella queda leprosa. María queda leprosa porque había hablado en contra de Moisés. Y Aarón le dice a Moisés: por favor, no la dejes así. Por favor, haz algo. Ahora, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Eso le pasa por hablar mal de mí. Dejémosla así un ratico para que aprenda bien la lección. Pero no, enseguida, se están riendo porque así somos, ¿no es cierto? Enseguida Moisés oró: Señor, sánala. Enseguida Moisés tenía su corazón sanado. Él tenía un corazón de perdón y de misericordia.
¿Y saben por qué? Porque él llevaba tantos años en el camino del Señor, llevaba tantos años de ministerio. Él sabía que todo, pero todo depende del estado de este corazón. Como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él sabía que cuando no hay misericordia y perdón aquí, no hay vida. Y lo que va a manar de aquí va a ser otras cosas que no convienen. Otras cosas que no convienen. Nosotros hablamos de la abundancia del corazón, dice la palabra. Entonces, cuando el corazón está dañado, nada sale bien. Usamos palabras que no son, criticamos. Hoy somos todo lo contrario de lo que es la naturaleza del Señor Jesucristo. Moisés lo sabía. Él había aprendido a perdonar rápidamente, pero rápidamente. Y esta realmente es una escuela. Aprendemos caminando a perdonar rápidamente. Y nos fascina perdonar, ¿cierto? Es el pasatiempos preferido nuestro. Alguien nos está ofendiendo y por dentro estamos diciendo, gloria a Dios, otra oportunidad para perdonar. No. La naturaleza pecaminosa quiere comprobar que tiene la razón. La naturaleza pecaminosa quiere tener la última palabra. Y si la ofensa fue muy fuerte, entonces, sin poder decirlo, pero muchas veces es una realidad aquí que queremos ver que la persona sufra lo que nos ha hecho sufrir. Es nuestra condición de la naturaleza pecaminosa. Pero el Señor, Él conoce la lucha que tenemos para perdonar. ¿Cuántos aquí luchan para perdonar? ¿A cuántos les cuesta? Honestamente, ¿a cuántos les cuesta? Muy bien. Por eso, el Señor conoce nuestra lucha y Él conoce el daño tan terrible que la falta de perdón hace en nuestros corazones. Por eso Él puso Mateo 6, 14 y 15 en el Nuevo Testamento. Mateo 6, 14 y 15. Nuevo Testamento. Nuevo pacto. Bajo la gracia. Todos juntos, por favor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si queremos que Él nos perdone, tenemos que perdonar. Él lo pone así de fuerte en el Nuevo Testamento porque Él conoce el daño que la falta de perdón hace aquí adentro. Nos destruye, nos va comiendo, nos destruye la falta de perdón. Entonces Él lo pone así. Ahora, yo no soy nada diferente a ustedes. Nosotros luchamos con las mismas cosas. Entonces, hace unos años en Colombia, una misionera se levantó contra mí. Nunca supe por qué. Pero se levantó y empezó a hablar y empezó a calumniar y trató de hacer mucho daño. Y el Señor venía y me decía, perdónala. Y yo decía, Y venía otra vez y me decía, perdónala. Y yo, perdónala. Pero es que ella sigue hablando, perdónala. No. Y después de un año de un trato suave de la mano de Dios, aprendí que Él sabe muy bien disciplinar cuando lo necesitamos. Y iba volando en una avioneta sobre la selva amazónica, Amazonas. Y esa selva es tan tupida que cuando tú miras abajo parece brócoli. Es una cosa, no hay donde aterrizar en una emergencia. Es una selva que no hay lugares, no hay. Y el piloto tenía que poder ver para pilotear. La avioneta era muy pequeña, era de 6 asientos solamente. Y cuando despegamos, y no tenía muchos instrumentos, cuando despegamos estaba haciendo un día muy bonito, pero en el camino se presentó una tempestad única. Y esa maquinita parecía una montaña rusa.
iba arriba, abajo, con una violencia y estaba sonando el metal como si se fuera a romper. Y yo estaba con mucho susto, pero yo estaba al mismo tiempo pensando, es un piloto misionero veterano. Seguramente yo aquí soy la asustada. Y él seguramente está con calma. En eso él se volteó y estaba pálido, estaba sudando. Y dijo básicamente, oh Dios, o nada. Y cuando él habló, yo empecé a clamar en voz alta, ya. Pero apenas empecé a clamar en voz alta, el Señor me trajo a la memoria la mujer que yo no quería perdonar. Y consciente de que me quedaban a lo mejor máximo minutos y a lo mejor segundos sobre esta tierra, yo la perdoné. No quería llegar al cielo con ese pecado en el corazón. Y lo más asombroso fue que yo la perdoné y enseguida paró la tempestad. Tanto así. Sí. Sí. Tanto así que el piloto se volteó otra vez y dijo, ¿qué pasó? Y yo no le dije. Yo se lo voy a decir en el cielo donde no va a haber más rabia, porque esa tempestad fue culpa mía. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás en rebeldía, se llega la tempestad para tratar con Jonás, pero toda la tripulación tuvo que pasar también por eso. Yo fui Jonás en esa avioneta ese día, y allí cuando la perdoné, enseguida paró la tempestad. Y mi corazón fue en gran parte sanado, pero fue más sanado un poco más adelante. Porque el Señor me dio una visión de ella. Y en esa visión yo la vi a esta, es una misionera. Yo la vi a ella en la mano de Dios y ella tenía la forma de un martillo. Y Dios me estaba dando con ese martillo, prácate, prum, prum, pram. ¿Están conmigo esta mañana? Para formar en mí algo de la naturaleza de Cristo. Mira arriba un momento, dile gracias por los martillos que tú mandas. Lo más importante es que aquí se forme el carácter del Señor. Entonces la próxima vez que yo la vi, yo quería saludarla, pero ella siempre me daba la espalda, que es una ofensa muy grande en la cultura colombiana. Pero ella siempre lo hacía a propósito. Pero ese día cuando yo entré en el evento, ella estaba de espaldas, entonces yo tenía la ventaja. Y yo allí corrí, la agarré a la fuerza desde atrás, la abracé a la fuerza y le dije, tú eres una gran bendición en mi vida y yo te amo. Y la solté. Pero nunca le dije que fue por ser martillo. El perdón nos sana. Por favor, di conmigo, quiero tener un corazón de perdón, pero también de misericordia. De misericordia. La misericordia va más allá del perdón. Vamos a Miqueas 7, versículos 18 y 19, por favor. Miqueas 7, 18 y 19. Todos juntos en voz alta, por favor, proclame. Y si tienes otra versión, no importa, proclámalo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vamos a leerlo una vez más. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora la misericordia va más allá del perdón. Con el perdón borramos la cuenta. Con el perdón limpiamos. Pero la misericordia busca hacer el bien a aquel que nos hizo mal a nosotros. Va más allá. Va más allá. Y Dios nos tiene una misericordia increíble. Impresionante. La misericordia de Dios es algo que yo creo que el lenguaje español ni tampoco el lenguaje inglés alcanza a describir la misericordia de Dios. ¿Cuántos aquí le han fallado al Señor? ¿Y sobre cuántos de ustedes el Señor derramó después bendición después de que le habías fallado? Su misericordia. Hacer el bien, buscar el bien de aquel que te hizo mal. En mi tierra, en Colorado, hace ya 4 años van a ser, ocurrió una tragedia en vísperas de Navidad. Un joven de 25 años entró en la base de Juventud con una Misión, Jucum, en Denver, y pidió posada. Los jucumeros, jóvenes misioneros en entrenamiento, dijeron que no estaban autorizados para recibir a alguien. El joven sacó un revólver, mató a 2 y dejó a 2 muy heridos. Y huyó. La mañana siguiente llegó a la casa, a la iglesia de mi familia en Colorado Springs, New Life Church, y él había calculado llegar en el momento en que el segundo culto de 7,000 estuviera saliendo de la iglesia. Pero como algo milagroso ese día, el segundo culto terminó temprano y en lugar de 7,000 venir saliendo, venían como 300, 400, la mayoría estaban todavía en la iglesia. Y llega este joven. Era invierno en Colorado y pues la chaqueta de pluma de ganso, ustedes conocen muy bien aquí en Boston, y no se veía lo que él tenía debajo de su chaqueta. Él se cruzó con mi sobrino Christopher en el parqueadero. Christopher iba para su carro y entonces donde él empieza a disparar segundos antes, Christopher hubiera sido la primera víctima, pero tomó unos pasos más y empezó a disparar en una camioneta de una familia que tenían 4 hijas. Tenían gemelas de 18 años, una de 16, una de 11. Y este joven mató de una de las gemelas, mató a la de 16 y dejó al papá agonizando en el pavimento. Y entonces cuando él se agachó otra vez para mirar dentro de la camioneta y matar a la segunda gemela, ella lanzó unas palabras que para mí frustraron todo el plan del diablo ese día. Porque este joven llevaba 3 armas automáticas y 1,000 balas. Lo que él quería era hacer una masacre de cristianos. Y cuando él se agachó para dispararle a ella le miró a los ojos y ella le dijo: yo te perdono en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y cuando ella dijo, viendo a sus hermanas muertas y viendo a su papá, cuando ella dijo eso, entonces él quedó así y no pudo seguir. Él entró en la iglesia. Mi sobrino Christopher ya había corrido, estaba corriendo adentro, gritando: hay un asesino en el parqueadero, corren. La escena eran 300, 400 personas corriendo en un pasillo, ya pueden imaginar, y él con arma automática. Y él entró y empezó a disparar, pero nadie fue herido. Nadie murió, la gente sentía el quemazón de las balas, nos contaron después, pero se miraban y nada había pasado. Para mí, el perdón que ella lanzó simplemente cortó toda la autoridad del enemigo allí en ese día.
hablamos tanto hoy día de guerra espiritual y a veces se nos olvida que las armas más potentes son el amor y también el perdón del Señor Jesucristo y muchas otras armas muy útiles, pero se nos olvida a veces de estos. Entonces llegó una celadora armada y lo mató. Hasta allí era algo doloroso para Igna, para mí, porque en esa base de Jucum hemos ministrado. Y porque era la iglesia de mi familia. Pero el dolor mayor vino cuando se supo quién era el asesino, porque era el hijo de una gran amiga nuestra. Una mujer de Dios. El esposo de ella, un varón de Dios. Era un joven criado, bien criado, en un hogar cristiano donde no había nada escondido en ese hogar. Son creyentes de verdad, los conocemos bien. Pero él tenía un problema de hiperactivismo muy severo, desde pequeño. Los colegios no pudieron con él, ni él con el colegio, entonces tuvieron que sacarlo, educarlo en casa. Y cuando él logró graduarse, Jucum le dio una oportunidad y le dejaron hacer su escuela básica. En la parte de teoría él iba bien. Pero cuando llegó el momento para mandarlos a sus lugares para hacer misiones, ese equipo iba para Bosnia en medio de una guerra. Y cualquier imprudencia, cualquier descontrol de Matthew hubiera causado una tragedia para todo el equipo. Le dijeron, tenemos que cambiarte de equipo. Y él se enojó y ese enojo creció y creció y creció en su corazón hasta que él hizo lo que hizo. De allí su odio primero fue solamente contra Jucum. Esto se vio después en cosas que él había escrito. Después se extendió a todo lo que es el mundo cristiano básicamente, hasta que él llegó a hacer lo que hizo allí. Ahora, pueden imaginar cómo quedaron nuestros amigos. Él les hubiera hecho menos daño donde los mata a ellos también. Pero ellos quedaron con todo el ¿qué hicimos? ¿En qué fallamos? ¿Cuál fue nuestro error? Quedaron tan quebrantados que los dos han dicho que realmente no querían seguir viviendo, querían morir. Cuando salió esa noticia, ustedes saben que aquí en los Estados casi nunca habla la familia del asesino en esos casos. Pero ellos querían hablar. Y ellos mandaron un comunicado a la prensa diciendo, estamos en estado de shock. Sabemos que fue nuestro hijo, pero todavía no podemos creer que haya sido él, porque no es el chico que conocimos en casa. Y estamos buscando de Dios desesperadamente, preguntándole en qué fallamos. Estamos destruidos y sentimos tanto el dolor de las familias que perdieron a sus hijos. Sentimos tanto el dolor y lo único que podemos hacer en este momento es decirles cuánto lo sentimos y que por favor nos perdonen por nuestras fallas. Cuando salió eso por la radio, estaban las familias de los jucumeros recogiendo allí los cuerpos de sus hijos. En la funeraria, escucharon. Y cuando ellos oyeron eso, el tío del muchacho que había muerto, él dijo, esa familia, ellos son cristianos y ellos están sufriendo aún más que nosotros. Nosotros por nuestros hijos, el de ellos también murió, pero el hijo fue el asesino. No puedo imaginar el dolor de ellos. Yo quiero ir a ministrarles. Y la mamá de la niña que se había muerto dijo, eso es lo que mi hija hubiera querido. Yo también quiero ir. Y las dos familias fueron. Y ustedes saben cómo es la prensa muchas veces en los casos de los cristianos. Hasta allí era cristianos matan cristianos, eran los titulares. Entonces, pero lo que ocurrió esa noche cambió todo, porque estaban ese encuentro de Ron y Loretta Murray, que son nuestros amigos, con las familias de los jucumeros. Se hizo en una iglesia donde la prensa podía ver lo que estaba pasando, pero no podían escuchar. Y estaban allí
esperando ver pelea, y lo que vieron fueron 3 familias caer en los brazos los unos de los otros. Llorar todos juntos, pedir perdón, perdonarse y salir de allí abrazados todos juntos. Y cambiaron los titulares. Cambiaron los titulares. El poder asombroso del poder cristiano, del perdón cristiano. El poder asombroso del perdón. Creo que todavía lo pueden encontrar en los noticieros, allí en los archivos. Todo cambió. La familia de Colorado, eso se llama misericordia. La familia de Colorado Springs, no pudieron ellos responder enseguida porque el papá estaba grave, pero cuando él se recuperó, ellos han sido increíbles en la vida de Ron y Loretta. Se hizo allí un programa, el doctor Dobson, con Ron y Loretta y con la familia Work, creo que es Work. Ellos, y le preguntó, el doctor Dobson le preguntó al papá, le preguntó, ¿cómo pudiste perdonar al hombre que mató a tus hijas? Y la respuesta de este hombre me dio mucha luz a mí, porque él dijo, esa decisión no la tomé en ese momento. Esa decisión yo la tomé el día que recibí a Cristo en mi vida hace más de 20 años, de vivir como Él, de ser como Él, como Él. Con razón que la niña pudo decir, te perdono, porque su papá la había entrenado bien. La había entrenado bien. Ellos, esa familia, ellos han llevado flores a Loretta que en honor a Matthew, diciéndoles a Ronnie, Matthew y Loretta que querían ahora hacer el luto, ayudarles a hacer el luto por el hijo de ellos, porque ellos habían hecho el luto por los muchachos que murieron. Cuando este último asesinato en el teatro en la película Batman, cada vez vuelven a sacar el caso de Matthew Murray. Ustedes saben cómo es eso. Y Ron y Loretta destruidos. Entonces se fueron al supermercado y habían decidido simplemente esconderse en su casa unos días para no tener que encontrarse con nadie. Y cuando volvieron del supermercado, allí estaba el papá de las niñas sentado en la entrada de la casa. Y él dijo, yo sé que esto es un día muy difícil para ustedes. He venido para fortalecer sus manos en Dios. Se llama misericordia. Por favor, di conmigo, misericordia. Misericordia. Di conmigo, la misericordia va más allá del perdón. Tener un corazón misericordioso es lo que Dios pide de nosotros. Y dice algo más, dice amar misericordia. La escritura principal de hoy, amar misericordia. Señor, gracias. Padre, gracias. Volvamos aquí, por favor, a Números 12. Números 12. Señor, gracias. Otra cualidad en la vida de Moisés. Él tenía un corazón humilde, tenía un corazón misericordioso. Y también él cuidaba su lengua, Él no habló contra ellos, ellos hablaron contra él, pero él no habló contra ellos. Y dice, y él no tuvo que hacerlo, porque dice, y lo oyó Jehová. Por favor, di conmigo, lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Él no se defendió, pero el Señor lo defendió. Le puso la lepra. Y en el versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ella quedó con lepra. Pero no solamente quedó con lepra, la cosa más asustante viene en el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y
se fue. Que Dios guarde. Se fue. Quedó con lepra y el Señor se fue. Y a veces nosotros no medimos lo que pueden ser las consecuencias del uso de nuestra lengua. Tan fácilmente criticamos, tan fácilmente lanzamos juicio. Dice la palabra que la lengua es un reto. ¿Para cuántos aquí la lengua es un reto? ¿Cuántos aquí a veces dicen algo que después pagarías lo que fuera por no haberlo dicho? Sí, sí, y las consecuencias pueden ser, pero bien tremendas. Hay palabras que hacen pedazos los corazones. Hay palabras que cortan, palabras que hieren, palabras que hacen un daño muy tremendo y un daño permanente. A veces se hace más daño con palabras que físicamente se podría hacer, porque queda allí marcado. Pero Moisés no, Moisés cuidó su lengua. Él no hablaba. Dile a alguien a tu lado, ojo con esto. Dile, cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de nuestra lengua y usarla de la manera correcta. Ahora, y la última cualidad que queremos ver en esta mañana se encuentra en Números 11, del 24 al 29. Números 11, del 24 al 29. Todos juntos, por favor. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Él no estaba allí para hacer protagonismo. Él tenía el puesto número 1, hablando humanamente, pero él no estaba buscando protagonismo. Él estaba allí para el Señor. Su corazón era para Dios. Las cosas que él hacía eran para Dios. Su motivo era Dios. Su anhelo de que alguien recibiera gloria era que él recibiera la gloria. Y entonces cuando ocurrió esto, porque él era el que profetizaba y de repente están otros profetizando, y viene Josué, hijo de Nun, y le dice, Moisés, mi Señor, te están corriendo la banca, te están quitando el puesto, están robando tu ministerio, reaccione. Y Moisés dice, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Dios tuviera lo que yo tengo del Señor. Era un corazón que todo era para Él. Y en este punto necesitamos cuidarnos mucho. ¿Cuál es nuestra motivación? Todo tiene que ser para Él. Por eso la adoración es tan hermosa aquí, porque es para Él. Se nota que es para Él. Es algo muy hermoso. Lo que hacemos, si estamos enseñando, si estamos dando, si estamos lo que estemos haciendo, tiene que ser para Él. Pero para Él. Moisés era generoso con el ministerio. Él quería ver a otros levantados en el ministerio. Él no tenía envidia. Él no tenía celos. ¿Cuánta lucha no hay con los celos y la envidia en el corazón? Y Dios empieza a levantar a alguien, empieza a usar a alguien.
Y no faltan voces que llegan a aplastar a esa persona. Por envidias, por celos. En este día, mis hermanas amadas, ¿cómo estamos, pueblo de Dios? ¿Cómo estamos? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Por favor, pónganse de pie conmigo y vamos a orar para terminar. Y vamos a empezar con perdonar. Tal vez la ofensa fue muy grande. Tal vez hay personas aquí cuyos familiares fueron asesinados. Otras ofensas muy fuertes. Violaciones, abusos, abandonos, otras cosas. Y tal vez las ofensas fueron relativamente pequeñas. Palabras. Ofensas más comunes. Pero si hay algo en tu corazón y todavía sientes rabia sobre algo que pasó, necesitas perdonar aquí hoy. El perdón y el hecho de perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión de obedecer la palabra de Dios. Y después las emociones se ponen en línea con la decisión que tú tomaste. Perdonar tampoco significa siempre volver a la misma relación con la persona. Si vas a perdonar a alguien que abusó de ti, te maltrató a ti, ha maltratado a tus hijos, ha abusado de tus hijos, perdonar no significa volver a la misma relación. Si vas a perdonar a alguien que te robó, perdonar no significa volver a la misma relación. Pero si tu esposo ha sido infiel y ahora está arrepentido, perdonar sí significa, si se está tratando de reconstruir ese matrimonio, allí sí, perdonar significa volver a la misma relación. Hay casos de casos. En esta mañana, si tú necesitas perdonarle a alguien, levante tus manos bien arriba, bien arriba. Cierre tus ojos allí delante del Señor. Y presente esa persona delante del Señor. No importa si sigue con vida sobre esta tierra o no. No tiene nada que ver con la persona, tiene que ver contigo. Y presente la persona delante del Señor y dile: Señor, hoy yo quiero salir libre de aquí. Quiero un cambio profundo en mi corazón. Quiero ser libre. Y vengo ante ti en obediencia a tu palabra. Dile allí en voz alta: yo tomo la decisión de perdonar en este día a los que me han ofendido. Y en el nombre de Jesús, yo perdono a estas personas que te estoy presentando ahora. En el nombre de Jesús, yo perdono sus acciones. En el nombre de Jesús, perdono sus actitudes. En el nombre de Jesús, perdono sus palabras y te los entrego. Coloco estas personas en tus manos en el nombre de Jesucristo.
En el nombre de Jesús. Y ahora dile, Señor, te pido algo hoy. Dame misericordia. Obre en mí misericordia. Que yo pueda devolver bien por mal. Que yo pueda bendecir a los que me han causado tanto daño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuántos aquí luchan con el orgullo? Levante bien la mano. Yo también. El Señor me pasó por un trato donde quedé calva. Santo remedio. Santo remedio. Que no tengas que quedarte calva. Que puedes hoy pedirle al Señor que cambie algo en tu corazón. Levante tus manos allí delante de Él y háblale en tus propias palabras. Si tú has visto el daño que tu orgullo hace a los que están a tu alrededor, si has visto el daño que hace en tu propia vida, dile al Señor: Señor, aquí estamos nosotros hoy, necesitados de ti, Señor. Señor, nuestros corazones a veces son tan contrariados, Señor, van tan en contra de lo que tú eres y lo que tú haces. Y hoy, Señor, rendimos todo nuestro orgullo en el altar. Señor, aquí lo arrancamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias por los martillos de humildad. Gracias por las personas que llegan a martillarnos, Señor, a bajarnos, Señor. Muchas gracias porque estás obrando allí humildad en nuestros corazones. Señor, gracias. Y dile al Señor: Señor, sigue obrando hasta que esa burbuja de orgullo, Señor, se deshaga y yo sea cambiado por ti, Señor. Quiero ser como tú. Quiero ser como Moisés. Tener una verdadera humildad, Señor, basada en el conocimiento de quién soy yo y quién eres tú. Y quién eres tú, Señor. Y gracias por ser como tú eres, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora por un momento levante tus manos. Para terminar, dile: Señor, enséñame a hacer justicia, amar misericordia y andar en humildad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te declara hoy lo que es bueno y lo que Él pide de ti. El Señor te declara hoy lo que es bueno y lo que Él pide de ti. Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante Él. Que hagas justicia, que ames misericordia